Hola amigos senderistas, amigos de estos senderos infinitos. Hoy conectamos en esta lectura, no es interactiva, es una lectura de triángulo amoroso. Conectamos con Virgo, mujer Virgo, hombre Virgo, Virgo solar, lunar, ascendente y descendente. Y para perder menos tiempo, ya mezclé los tres mazos que vamos a usar y voy a cortar ahora en cámara. Por favor, déjame en un comentario si te gusta que mezcle las cartas en cámara o preferís este estilo, este sistema que nos permite ahorrar tiempo. Bueno, tenemos a Virgo, la pareja formal de Virgo y el amante de Virgo. Sabes que no importa si Virgo es hombre, mujer, su amante, su pareja formal, son hombre o mujer. Vamos directamente a la lectura. Bueno, Virgo con la rueda. Virgo que respecto de su triángulo amoroso quiere activar algo. Quiere activar algo. Es un momento de felicidad en la vida de Virgo o de infelicidad. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta lectura extendida. La rueda nos habla de, es momento de actuar, es momento de avanzar con lo que quiero. Tengo que dejar de estar inactiva o inactivo y buscar qué es lo que quiero. Vamos a ver un poquito qué le pasa a la pareja formal de Virgo, a esta mujer, a este hombre. Bueno, vamos a ver este triángulo amoroso desde tres aspectos diferentes. Por una parte, los pensamientos, por otra parte, los sentimientos y por otra parte, la última, qué es lo que están mostrando, hacia dónde se dirigen, qué es lo que están queriendo y activando. El nivel dinámico de este triángulo amoroso. Vemos que la pareja formal de Virgo está haciendo planes, se siente bien, está con una muy buena energía en cuanto a los pensamientos de esta relación. Es como si esta mujer, este hombre pensara, la pareja funciona muy bien, estamos, bueno, hay cosas que no se pueden hacer. Y aquí está el motivo por el que hago esta tirada con tres mazos diferentes. Aquí también tenemos la rueda. En este caso, la rueda está invertida y nos está señalando que la pareja formal de Virgo, a pesar de que está muy feliz en la relación, hay cosas que se da cuenta que están frenadas. La relación está frenada, la relación no avanza, estamos estancados. Y Virgo que, bueno, claramente, bueno, acá tenemos un 7 de espadas, que es uno de los arcanos que nos está mostrando, un triángulo amoroso. La mayoría de los tarotistas lo interpretan como una traición, como algo que no es correcto. Y bueno, yo le doy también ese significado, pero más que nada me enfoco en el por qué. ¿Por qué sucede esto? Y esto sucede simplemente porque Virgo a nivel mental se da cuenta que su relación está perdiendo valor, está perdiendo peso, su pareja formal está estancada, está empeorando, queda amor todavía, pero hay que esforzarse bastante para encontrar, para que Virgo esté bien en esta pareja, en esta relación con su pareja formal. Bueno, la amante o el amante de Virgo, probablemente la amante o el amante de Virgo tenga su propia pareja formal o bien tiene mucha alegría, recibe mucha alegría, mucha satisfacción de un trabajo, de su trabajo, de sus estudios, de otra área de su vida que complemente lo que está pasando con Virgo. Lo que está pasando con Virgo a nivel de los pensamientos, vemos aquí un 10 de espadas invertido que es como, bueno, le doy otra oportunidad a Virgo, no rompo todavía la relación que tengo con mi amante Virgo, porque en definitiva, y a pesar de que somos amantes, a pesar de que, bueno, los pensamientos del amante de Virgo respecto de su condición de amante no son positivos,
pero de alguna manera también recibe de parte de Virgo alegría en su vida y algo que le hace feliz. ¿Qué le pasa a nivel mental a Virgo con su amante? Bueno, con su amante puede compartir cosas. Hay amor aquí. Aquí hay amor. La relación, Virgo sabe que la relación con su amante no es estable, no es sólida, pero de alguna manera esta persona le aporta amor a Virgo y Virgo lo dice. Virgo le dice, comparte con su amante este amor que ve que hay en esta relación. Es más, podríamos decir que el amor fluye, según el punto de vista de Virgo, fluye mucho mejor los sentimientos con su amante que con su pareja. Con su pareja hay que esforzarse. En esta pareja formal, Virgo debe esforzarse para no ver todo tan negativo. De alguna manera, tanto Virgo como su pareja formal están haciendo algo parecido, ¿no? Nos está hablando de que tratamos de acercarnos a Virgo, de consolidar, pero hay un freno entre nosotros. A nivel sentimientos, vemos los sentimientos primero de la pareja formal de Virgo y digamos que, bueno, valoramos mucho a nivel emocional, valora mucho el pasado. Y ese pasado, que en muchos casos nos dio hijos, nos dio una buena relación con la familia de Virgo, nos dio un bienestar económico, pero que ahora estamos estancados. Lo que hemos logrado lo hemos logrado en el pasado y ahora, en este presente, la pareja formal de Virgo que no encuentra alegría, no encuentra proyectos, no encuentra motivación. Y podemos decir que puede haber alguna discusión también con Virgo, puede ser que esta persona traduzca ese estancamiento de la relación, lo que ve negativo de la pareja, lo traduzca en enojo hacia Virgo. Virgo, por su parte, bueno, Virgo, por su parte, a nivel emocional, vemos el diablo invertido. Quiere, de alguna manera, liberarse de esta relación formal. Y es, bueno, vamos a verlo después en el campo de las acciones, pero seguramente vamos a ver acciones de Virgo hacia su amante, concretar más fechas de encuentros, más reuniones, más diálogo, más palabras y gestos de Virgo hacia su amante. Incluso es muy probable que en este mes de marzo Virgo esté buscando más tiempo con su amante. De alguna manera, eh, inventando, por ejemplo, inventando una reunión con sus amigos para tener una excusa para liberarse de su pareja formal y pasar ese tiempo con Virgo, con su amante, perdón. La amante de Virgo, bueno, a nivel emocional, si bien siente que las cosas, y acá vamos a ver la situación entre, vemos el juego entre lo que piensa y lo que siente la amante o el amante de Virgo, vemos que con esta nueva oportunidad que le está dando a Virgo, hay proyectos y hay planes. Si bien por ahora no hay nada en concreto, hay una intuición, como una especie de llamado de atención en el corazón de esta persona que lo impulsa a seguir esperando, lo impulsa a seguir soñando con Virgo. Hay muchos sueños, hay muchos proyectos, probablemente a largo plazo, probablemente la amante de Virgo sepa que todos estos sueños son a largo plazo y muy probablemente este entusiasmo, estas ganas de estar, este sueño, estos sueños que tiene con Virgo, tengan su fundamento en estas palabras de Virgo hacia su amante. Bueno, hay dudas en Virgo, hay dudas, pero hay bienestar, hay alegría, hay recuerdos con su amante. Hay dudas respecto de cómo materializar esta alegría que tenemos. Y acá también tenemos de parte de la pareja formal un 8 de oros. 8 de oros que vemos que siente. Libra. ¿Por qué dije Libra? Bueno, a lo mejor la amante
de Virgo es Libra, ¿sí? Cuando estas palabras se deslizan, por algo es. A lo mejor hay una conexión muy fuerte. O bien puede ser que Virgo tenga un ascendente, una luna en Libra. Vemos que hay buenos momentos, somos felices, estamos bien a nivel emocional, Virgo y su amante. Hay alegría, pero de alguna manera también hay un poco de freno en su corazón. Freno porque Virgo sabe lo que está pasando en su corazón. Y por momentos también tiene miedo de seguir avanzando en esta relación que hace a Virgo tan feliz, porque si esta relación avanza y vemos que esta es la energía de Virgo, la rueda, el cambio, una mutación, una transformación, Virgo sabe que en algún momento va a tener que tomar una decisión y esa decisión es alejarse de su pareja formal. Vamos a ver a nivel dinámico, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está mostrando la amante de Virgo. Y vemos a una persona segura de sí mismo, vemos a una persona que habla de lo que quiere, habla de lo que siente y que comparte mucho de su sentir con su amante Virgo. Virgo, mientras tanto, bueno, aparte, bueno, esto ya lo dijimos un poco, ¿no? Bueno, acá hay a nivel gestos, a nivel actos, el as de copas. Virgo iniciando, hablando de amor y iniciando desde lo afectivo esta relación con su amante y en muchos casos hablando de lo que le está pasando con su pareja, lo mal que está, lo bloqueada que está su relación. Aunque hay cosas que no le dice a su amante, le habla de amor, le habla de sentimientos, pero hay cosas que todavía no le dice. De todas formas, yo creo que la amante de Virgo o el amante de Virgo, hay algo que ya está intuyendo, hay algo que está leyendo entre líneas y de alguna manera sabe que Virgo ya está en la duda de qué hacer con su pareja formal, qué es lo que tiene que hacer para ser feliz. A veces estas decisiones tardan mucho tiempo porque especialmente en esos casos donde hay hijos, donde hay familia, amigos, bueno, la decisión no es fácil y la amante o el amante de Virgo lo sabe muy bien. Virgo y su pareja formal Eh, Virgo pidiendo consejo respecto de lo que está esperando. Virgo que habla con su pareja formal y en muchos casos, y acá hay algo interesante también, que lo vamos a dejar, bueno, ya había aparecido un poco en el área de los pensamientos, pero hay algo interesante. Virgo hablándole, compartiendo con su pareja formal lo que le está pasando a nivel emocional. Puede ser aquí dos posibilidades. Por un lado, Virgo que habla con su pareja respecto de los bloqueos, de lo mal que está, de lo mal que se siente. Pero también tenemos otras mujeres y hombres Virgo que hablan con su pareja formal respecto de su amante, contarle a su pareja formal lo que está pasando en su vida, lo que está pasando en su corazón. Eh, y acá vamos a la pareja formal y esto que te comentaba recién, ¿no? Porque la pareja formal de Virgo puede ser que tenga un amante, también puede ser que también tenga su propio triángulo amoroso. Y puede ser que este triángulo amoroso de la pareja formal de Virgo haya sido el detonante para que Virgo hable de su propia realidad. Puede ser que haya surgido el diálogo entre Virgo y su pareja formal de amor, de lo que estamos viviendo, que haya aparecido alguna información, algo imprevisto en muchos casos, eh, respecto de la realidad.
que los dos tenemos un amante. ¿Y por qué los dos tenemos un amante? ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a Virgo? ¿Y qué le pasa a su pareja formal en esta relación? Y si bien las dos relaciones continúan, no busqué un arcano para ver cómo siguen las relaciones, pero nada indica que se terminen. Sí vemos que la pareja formal de Virgo entra en una fase que puede ser para terminar esta relación o para mejorarla. Y de eso va a depender lo que suceda entre Virgo y su amante. Si te gustó mi estilo de leer el tarot, si te gustó la lectura, te pido que me lo hagas saber con un like si te gustó y con un dislike si no te gustó. Te pido que me dejes un saludo en los comentarios si llegaste a esta parte de la lectura. Y finalmente, te doy las gracias y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.